Hola amigos, le habla Fran de Varona. Hoy comienzo un programa en este canal que se llama El Mundo al Día con Fran de Varona. Le quiero dar las gracias al presidente del canal, mi buen amigo, veterano de guerra, exalcalde Martínez, Julio Martínez. Muy amigo mío, lo conozco hace muchos años. También darle las gracias al director del canal, Carlos Garín, y a la productora, Mayley López. A los tres les quiero dar las gracias por haberme invitado a tener unos programas de televisión en este canal. Me quiero presentar para aquellos que no me conozcan. Yo nací en Camagüey, vine a estudiar a los Estados Unidos a los 14 años en la Academia Naval. Después, en marzo de 1961, me había graduado ya de esa academia, estaba estudiando en Georgia Tech y con mi hermano Jorge regresamos a nuestras casas, le dijimos a nuestros padres que queríamos inscribirnos en lo que fue la Brigada de Asalto 2506 y ambos pues llegamos a Guatemala, a la base Trax, que era una montaña, y nos entrenamos con unos 1.500 soldados y oficiales y desembarcamos en Cuba el 17 de abril de 1961. Casualmente este año, 17 de abril del 2021, conmemoramos el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochino. Gracias a Dios, mi hermano y yo, un primo hermano, Osvaldo, también participó en la brigada. Otro primo murió en un B-26, tumbado por los aviones castristas. Y muchos primos lejanos también participaron. Somos parientes del ex ministro de Cuba, Tony de Varona, y su hijo Carlos de Varona estaba en la brigada, su hermano Jorge, su hijo Robertico, otro sobrino. Tenía muchos primos, todos participamos, solamente uno murió, el que era piloto. Entonces, después de estar preso en Cuba por 2 años, torturado severamente, regresamos con el canje de prisioneros que hizo el presidente Kennedy y desde entonces obviamente vivo en los Estados Unidos. Fui a estudiar, saqué 3 títulos universitarios, me dediqué a la enseñanza, fui profesor de estudios sociales aquí en Miami-Dade County Public Schools y con el tiempo fui subiendo assistant principal, fue principal o director de 3 escuelas, un high school, una escuela intermedia, una escuela de adultos. Fui superintendente regional de 2 regiones. Casualmente fui superintendente de todas las escuelas de Hialeah, de Miami Lakes, de Carol City, de Opalaca, en el momento que Julio Martínez era el alcalde de Hialeah. Y de ahí surgió nuestra amistad de tantos años. Julio y yo íbamos juntos a las escuelas a leerle libros que yo escribía sobre José Martí a los niños. Y Julio en esa época tenía su esposa, que ya falleció, su primera esposa, que era una maestra en una de las escuelas de Hialeah. Entonces, con el tiempo, bueno, llegué a ser el número 2 del sistema escolar, fui director de región, fui superintendente de región y llegué a lo que se llama Deputy Superintendent of Schools, que es el número 2 en el mando de las escuelas públicas. Interinamente por un tiempo hice eso. Cuando me retiré, después de 36 años de estar en la Junta Escolar, fui profesor de FIU, de la Escuela de Educación, fui profesor de Estudios Sociales. Y ahí estuve 7 años y medio y después de 42 años, pues me retiré y ahora soy periodista investigativo, escritor, he escrito 27 libros, algunos de los cuales los tengo aquí, que después los mostraré en pantalla, y he escrito más de 500 artículos y activamente participo en la radio, en la televisión, inglés, en español, siempre hablando de la importancia de ser conservador y, por supuesto, criticar las políticas de extrema izquierda que siempre hemos tenido en este país por parte de un partido demócrata que en una época fue un partido de centro izquierda, pero con el tiempo se convirtió en un partido que es ampliamente comunista y es algo muy triste de ver este partido, un partido de tantos años, como cada vez más se tiraba hacia la izquierda y hoy en día tenemos que decir que el partido está total y absolutamente controlado
por comunista. Y no solo es un partido comunista, es un partido pro-musulmán radical, porque hay muchas personas que pertenecen al partido que son miembros de la hermandad musulmana, hombres y mujeres, que apoyan a los palestinos radicales, apoyan a todos los, son anti-israelitas también, y tenemos también que son pro-chinos. Hablando de mí, yo trabajé en la campaña de Trump del 2016, cuando Julio Martínez la dirigía a nivel de condado, de Miami-Dade County, él era el director de la campaña, y yo tenía una oficina con 200 voluntarios en lo que es Kendall, la parte sur de Miami. Y bueno, hicimos un gran trabajo. Trump también nos visitó en la brigada. Yo soy miembro de la brigada, soy director de prensa y información de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino. Y yo fui escogido con 2 brigadistas y le entregué a Donald Trump antes de las elecciones del 2016 con la insignia de la brigada. Trump siempre ha mirado a la brigada y ahora en el 2020, junto con Julio también y otras personas, fuimos lo que se llama en inglés surrogates, personas que estábamos autorizados por la campaña nacional de Trump a hablar en la radio y la televisión a favor de él. Y eso lo hicimos, por supuesto, en esa campaña. El presidente que admira siempre la brigada, lo endosamos por segunda vez y nos invitó a los directivos de la brigada y a nuestra familia a que fuéramos a la Casa Blanca septiembre 23 del 2020. Casualmente llevé mi último libro a la Casa Blanca, que lo muestro en pantalla. Es un libro en inglés llamado Socialismo, Libertad, las elecciones del 2020 y el más allá, o en inglés, Socialism or Freedom, the 220 Elections and Beyond, con una carátula que tiene la Casa Blanca. Y este libro se lo dediqué a Donald Trump y se lo dejé ahí. Y en ese libro le señalé al presidente 2 capítulos que era muy importante que él hubiera desclasificado la información que cité en esos 2 capítulos. Y uno fue una cosa que ocurrió durante la administración de Obama, que él hizo un memorándum secreto que se llamaba Presidential Directive 11 o Dirección 11, y en ese memorando que parcialmente ha sido filtrado, no completo, pero parcial, donde el presidente Obama decía, y el vicepresidente era Joe Biden, que él quería entregar el Medio Oriente completo a Irán. Después vino ese tratado con Irán tan vergonzoso que le dimos a Irán como más de 1.500 millones de dólares y con ese dinero pues siguió atacando a nuestros aliados, etc. Y también que le quería dar todo el norte de África a Al-Qaeda y a la hermandad musulmana. Eso obviamente es alta traición a la patria. Eso es algo que si el presidente Trump lo hubiera desclasificado, que como presidente tenía la potestad de hacerlo, hubiera podido arrestar a Barack Obama, a Hillary Clinton, que era secretaria de Estado, al vicepresidente también, Joe Biden, que estuvo involucrado en eso, a Samantha Powers, que era en ese momento la directora del National Security Agency de la Casa Blanca, todo lo que estuvieron involucrados en esto. Y otro capítulo decía algo similar sobre otras cosas, otros escándalos enormes, que de haberlos desclasificado, le hubiera dado a él la oportunidad de haber querido ejercer esa oportunidad de arrestar a estas personas. Bueno, no ocurrió eso y pasó lo que pasó en los comicios. Bueno, yo quería ahora hablar más reciente de lo que está ocurriendo en este momento en la frontera sur de México, que verdaderamente es una tragedia humana. No solamente es una crisis humanitaria, es una crisis de salud, es una crisis de seguridad nacional, porque cuando Biden era candidato con Kamala Harris de vicepresidente, ambos abogaban, como el resto de su partido, fronteras abiertas. Un país que tiene frontera abierta no es una nación. Todas las naciones tienen que proteger y defender su frontera. Y el presidente Trump hizo una labor extraordinaria. Le metieron 11 demandas judiciales
simplemente porque él quería construir una muralla para proteger la entrada de Estados Unidos de México hacia Estados Unidos. Y no solamente la protege de inmigrantes ilegales pobres que quieren venir aquí de México, Centroamérica, que junto con ellos vienen también terroristas islámicos. Hoy en día, ahora, en estos momentos, han arrestado a personas de Yemen, personas del Medio Oriente, que siempre tratan de entrar para hacer cosas malas en nuestra nación, para poner bombas, para atacar. Mira, este último masacre que hubo ahora en Colorado, era un tipo de Siria, nacido en Siria, que entró cuando Obama dejaba que todo el mundo entrara. De no haber entrado él, obviamente no hubieran muerto los 10 inocentes que murieron por una persona que es un terrorista islámico. Y lo arrestaron ahora y tiene 10 cargos de asesinato primer grado, pero los muertos están muertos. En fin, Trump hizo una labor extraordinaria. A pesar de todas esas demandas judiciales, tuvo que sacar dinero del Pentágono para poder construir su muralla y al final de su presidencia tenía 500 millas de una muralla impenetrable. Y fue a hablar con la policía de la frontera, escogió la mejor muralla posible, él iba a hacer una muralla diferente, le dijeron, no, tenemos que mirar del otro lado, entonces hizo una muralla que se medía del otro lado lo que pasaba. En fin, hizo esa muralla. Aparte de eso, hizo un tratado con el presidente de México, Manuel López Obrador, donde decía, primero que nada, que México iba a poner 28,000 soldados al sur de México para parar la inmigración ilegal que venía de Centroamérica. Y hizo otro tratado donde decía, en México se quedan las personas que vienen a pedir asilo político, pero se quedan en territorio mexicano hasta que una corte federal pueda oír su caso. Porque antes entraban, como ahora lo están haciendo otra vez, lo que se llama catch and release, tú lo cogías, le decías al ilegal, bueno, dame tu dirección y en 2 años tienes que ir a una corte federal y nadie iba a la corte federal. Se perdía y se quedaban de ilegales. En este país se estima que hay 12 a 20 millones de personas que están aquí ilegalmente. Y eso, por supuesto, no está bien porque hay muchas personas por todo el mundo que quieren venir legalmente a Estados Unidos, han ido a las embajadas de sus países, han presentado sus papeles y llevan 5 o 10 años esperando que los inviten a entrar a Estados Unidos. Y entran esta gente ilegalmente sin respetar las leyes de esta nación y no sabemos ni quiénes son los que están entrando, porque han entrado gangas de malatrucha que viene de El Salvador o de Centroamérica y han aquí hecho horrores esas gangas una vez que entran aquí, en fin. Pero lo que está ocurriendo en la frontera hoy en día es un desastre. Han entrado ya hasta el día de ayer 16,500 niños. La mayoría son de 15 para arriba, pero han entrado niños de 3 años, de 5 y de 7 también. Y vienen sin padres. Los padres, los carteles de droga, los carteles de tráfico humano, están enriqueciendo gracias a esta política de frontera abierta de la nueva administración Biden-Harris. Y es dañino a la nación y inclusive las cosas que nos estamos enterando son horribles. No todos los jóvenes que vienen hacia acá llegan aquí. Hay muchas jovencitas que las cogen de esclavas de sexo humano y la meten en prostíbulos para el resto de su vida. Algo peor, que están llegando noticias, hay niños que los matan estos carteles sanguinarios mexicanos para quitarle los órganos humanos y venderlos en el mercado negro. Asesinan a niños para quitarle los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones y venderlo, algo que está prohibido internacionalmente, pero estos carteles lo hacen. Al mismo tiempo, como están llegando tanta gente, han llegado en el mes de febrero 120,000 personas, alrededor de 120,000 personas. Comparado con febrero del año anterior, es 3 veces más, porque el presidente Trump hizo una labor extraordinaria con los tratados que hizo con México, con la muralla que lo hizo, mejorando la calidad con los drones, vigilando, y algo que hizo Biden el primer día en la presidencia,
Él ha hecho ya 37 órdenes ejecutivas, la mayoría de ellos violando la Constitución de Estados Unidos y son ilegales, pero una de las primeras que hizo fue toda la política excelente del presidente anterior, presidente Trump, de vigilar la frontera, de parar la inmigración ilegal, la echó abajo con una orden ejecutiva y dijo que no, la muralla no se iba a extender más y eso es ilegal porque ya el Congreso de la Nación había aprobado dinero para que se construyera el fin de la muralla. Inclusive se le había pagado dinero a los contratistas para que ellos pudieran extender y acabar la muralla. Eso es ilegal, lo está investigando ahora una agencia del gobierno no partidaria que se llama la GAO, Government Accountability Office, donde ellos han dicho claramente que una vez que el Congreso aprueba fondos para algún proyecto, es ilegal para cualquier presidente decir que él no quiere hacer eso. Es ilegal. Y lo que hizo Biden es ilegal. Y lo están investigando en este momento por haber violado una ley del Congreso. Veremos a ver qué ocurre con esa investigación. Pero bueno, debido a todos esos cambios que hizo, pues lo que está ocurriendo en las fronteras es un caos absoluto. Esos niños que han entrado, 16.500 niños, no tienen suficientes edificios para tenerlos adecuadamente, no dan abasto atendiendo a tantas personas ilegales que están llegando, a niños que vienen sin padres y se han aprovechado para entrar drogas a esta nación. Y ayer, antes de hacer la conferencia de Biden, quiero leerle un testimonio que hizo un guardia de la frontera denunciando lo que está ocurriendo en la frontera. Este es un agente de la frontera fronteriza y envió un email a la cadena de comando de aduanas y protección de frontera en el cual un periodista de Fox News pudo coger ese email. Y esto es lo que dijo el guardia de la frontera. El abarrotamiento es inhumano, especialmente para los niños. El módulo 3 está diseñado para albergar a 80 personas. Este día tenemos 694 niños no acompañados, con 2 agentes manteniendo la custodia. Esto es el 867% de la capacidad declarada en este espacio de detención. Los agentes no pueden velar por el cuidado, la salud y la seguridad de los extranjeros bajo nuestra custodia, ni podemos hacerlo razonablemente por nosotros mismos. En su email el agente explica que debido a que hace más de 2 semanas que los detenidos están bajo custodia, comenzaron a estresarse, porque los tienen prácticamente en una cárcel, sin ventana, uno arriba de otro. No hay espacio suficiente, la gente se acuesta una encima de otra, imagínense, esparciéndose el virus, el que no tiene el virus, lo coge de otro que tiene el virus, encima de otra, mientras los niños no acompañados tienen que dormir de costado para ahorrar espacio. Hay tantas personas ahí que no pueden dormir boca arriba, tiene que ser de costado. La preocupación del oficial previene de un posible accidente que podría tener consecuencias fatales. Y dice el oficial, si se produce un incendio, una fuga de monóxido de carbono de los generadores, una estampida o cualquier suceso potenciales y probables, muchas personas morirán. Esta situación es un desastre a punto de ocurrir. Alguien con debida autoridad debe hacer algo inmediatamente para aliviar el grave abarrotamiento antes que vivamos una tragedia. Bueno, esta administración ha negado que hay una crisis en la frontera, que es obvio para todo el mundo. Y en esta conferencia de prensa que hubo ayer, el presidente Biden se mostró cansado, se mostró confuso, se mostró indeciso, hablaba en una oración, paraba a la mitad de la oración, leía las respuestas en unas notas que tenía, a veces se equivocaba, le hacía una pregunta de control de armas y decía una respuesta de otra cosa que no tenía que ver con eso. Se veía un presidente débil, cansado, y es obvio para la nación, cada día más obvio, que este presidente que tenemos tiene un completo deterioro cognitivo. ¿Cómo vamos a tener un presidente con un deterioro cognitivo que apenas sale de la Casa Blanca, de vez en cuando, una vez a la semana, lo llevan aquí, lo llevan allá, está perdido,
Obviamente, así hizo la campaña también, no salía nunca del sótano de su casa y así está de presidente. Esto representa un inmenso peligro de seguridad nacional para la nación, porque nuestros enemigos, China, Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, ven la conferencia que todos vimos ayer y dicen, bueno, con este presidente que está en estas condiciones así, pues podemos avanzar y hacer lo que nos da la gana, que nada nos va a pasar. Esto es un peligro para la seguridad nacional. En esa conferencia, Biden mintió repetidamente sobre Trump. Dijo que Trump era responsable por el caos de la frontera, que Trump había hecho todo mal, que lo que está pasando ahora pasaba con Trump, cosa que es mentira, porque si algo pudo cerrar la frontera casi totalmente, fue el presidente Trump. Repetidamente dijo mentiras sobre Trump. En fin, pero algo que sí habló que es muy alarmante es que él quiere abolir una regla que ha existido en el Senado durante muchos años, y es que para ciertas leyes importantes hay que tener 60 votos de los senadores. Eso se llama el filibustering en inglés. Y si se quita eso, puede entonces el Partido Comunista Demócrata, que tiene 50 senadores demócratas, hay 50 republicanos, pero la vicepresidente, cuando hay un empate, es la que vota y tiene con ella 51 votos. De quitar esa regla, pues pueden empacar la Corte Suprema, pueden abolir el colegio electoral, pueden añadir nuevos estados como Washington, la capital, hacer un estado, Puerto Rico, donde van a tener de por vida más senadores demócratas. Tienen una ley muy peligrosa que todavía no ha sido aprobada, es la AR1, donde prácticamente legalizan todas las irregularidades. La Constitución dice claramente que son las legislaturas de los estados, de los 50 estados, las que hacen las leyes de inmigración. Así que si esto pasara y pasaran leyes constitucionales, los estados republicanos, que son 30, que tienen legislaturas republicanas, y de esos 30, 22 con gobernadores republicanos, con la Florida y Texas, tendrían que decir esa ley es ilegal en la Florida y aquí no se cumpla. Se declara nula porque es ilegal. Bueno, muchísimas gracias. Les habló Fran de Varona aquí con nuestro programa El Mundo al Día.